Bienvenidos manitas, en el vídeo de hoy vamos a decorar una simple caja de zapatos. ¡Empezamos! Hoy solo vamos a necesitar la parte de abajo de nuestra caja. La tapa no la voy a tirar y la guardaré para hacer otro trabajo. Va a ser una decoración muy facilita de hacer y rápida. Solamente vamos a necesitar unas cartulinas, una colección de papeles decorados. Si no tenéis colección de papeles decorados, también podéis hacerlo con cartulinas de otro color que puedan contrastar, o incluso tela. Ya os iré diciendo cómo tenéis que sustituir con la tela estos papeles. Y un adhesivo. Yo he escogido esta colección de papeles Forest porque me parece muy otoñal. Y como ya nos quedan tan poquitos días para entrar en el otoño, por lo menos donde vivo yo, me apetecía hacer este tipo de decoración. Lo primero que vamos a hacer va a ser medir las esquinas, bordes superiores y bordes inferiores. Vamos a cantear toda la caja. Para que nos sea más rápido y fácil, vamos a cortar a lo largo del pliego de la cartulina, por el lado más largo, tiras de 4 centímetros. Empezamos forrando las 4 esquinas de la caja, tomamos medida del alto y en mi caso son 10,5. Pues cortamos 4 piezas, una para cada esquina. Y de las tiras que hemos cortado, vamos haciendo cada una de ellas. Y las vamos a doblar a la mitad. Una vez ya están dobladas a la mitad, les vamos a cortar en ángulo las esquinitas. Desde la parte de abajo hasta justo la esquina de arriba. Cortaremos por la parte que está abierta. Y pasamos a pegar estas piezas en cada una de las esquinas. Yo estoy utilizando un adhesivo para encuadernación o papel de scrap. Extendemos el adhesivo en la cartulina y lo pegamos en su sitio. Pasamos a cubrir los bordes de la caja, tanto el de arriba como el de abajo, y para ello vamos a coger las tiras largas que hemos cortado. Si no tenéis cartulina tan larga, bueno, pues lo hacéis a pedacitos y tampoco pasa nada. Vais uniendo justo en el filo y no se va a notar. De hecho, yo con una tira no voy a tener suficiente para rodear toda la caja, así que haré una unión que no notaremos. Lo hago de esta manera porque cuando vamos cubriendo todo el borde, de esta manera nos aseguramos muy bien de que las esquinas queden bien cubiertas. Y vamos a ir aplicando la cola de momento en solo uno de los pliegues, ¿vale? En uno de los lados, al hacer la doblez, en este de aquí, que es el que vamos a ir pegando. La parte de abajo y comenzamos a pegar. Vamos a llevar la cartulina con la doblez justo al borde y vamos a dejar aquí unos 2 o 3 centímetros que la unión no quede justo en la esquina. Y continuamos pegando hacia ambos lados. Y ahora cogemos otra de las piezas y hacemos la unión. Vamos a intentar que quede bien al borde. Y cortamos el sobrante. Cortamos las esquinas en ángulo. Y estas solapas las pegamos hacia la base. Una vez ya tenemos esto pegado, la única diferencia para pegar estas solapas con las de la base es el corte en la esquina.
Si para la base cortábamos en diagonal, esta vez vamos a cortar justo por la doblez, en recto. Ahora ya pegamos hacia el interior. Pues ya tengo aquí los papeles escogidos. Con 2 papeles habría suficiente y este otro lo he cogido para la decoración. Pero tengo una duda. Este de aquí sé que lo voy a utilizar, pero tengo estos otros 2 que me gustan los 2 muchísimo. Este es de un bonito zorro y este un pajarito con moras. Y no sé qué hacer. Así que, como en estos momentos no podéis estar conmigo, pues me voy a ir a la comunidad a preguntaros qué papel preferís. Pues ya habéis votado, el 65% prefiere que sea el zorro. Así que vamos allá. Pues ya pasamos a forrar los laterales del exterior. Para ello tenemos que medir cada lateral de nuestra caja. En mi caso mide 30 centímetros por 10,5 de alto. Pues a la medida de 30 centímetros le voy a quitar medio centímetro y a los 10,5 también le quito medio centímetro y así dejaremos un margen todo alrededor en el que se vea nuestra cartulina. Para los lados más cortos, lo mismo, medimos 19 centímetros por 10,5, pues la pieza tendrá que ser de 18,5 por 10 centímetros y cortaremos también 2, uno para cada lateral. Y ahora, como suelo hacer casi siempre que trabajo con papeles de scrap, antes de pegarlos voy a entintarlos, voy a utilizar cintas para sellos permanente. Con una esponjita voy a entintar los bordes para envejecer el papel y también para cubrir el filo del corte del papel, que no se vea el blanco del papel de abajo. Si no tenéis tinta para sellos, también podéis hacerlo con pintura acrílica, mojando en la esponjita, retirando todo el exceso y dándole como estoy dándole yo por los bordes. Y ahora vamos a pegar cada pieza en su lugar. Pero como ya os dije antes, si no tenéis papeles decorados también podéis utilizar tela. Y se hace exactamente igual. Tenéis que tomar la medida de cada lateral y a la medida que os dé, restarle ese medio centímetro. Que esas medidas las cortaréis en una cartulina o en cartoncillo de caja de cereales o de galletas, que también os sirve. La tela que queráis y forraréis esa cartulina por uno de los lados y doblándole la tela hacia el interior. Eso me lo habéis visto hacer en infinidad de vídeos. Y ya tendríais la pieza como yo, pero con tela. Aplicamos la cola en el papel y la pegamos en su lugar, centrándolo para que quede el mismo margen por cada lado. Para forrar la base, con la misma cartulina que hemos forrado las esquinas, cortamos una pieza con la medida que también le vamos a quitar medio centímetro a cada una de las medidas. Y lo vamos a pegar aquí, en su sitio. Para forrar el interior voy a utilizar cartón gris o contracolado de 2 milímetros de grosor, que voy a forrar con esta cartulina verde. Si no tenéis cartón, podéis forrar el interior directamente con la cartulina, pero yo quiero utilizar el cartón para darle más fuerza a la estructura. Vamos a cortar una pieza para el fondo y otra para cada lateral. Mediremos para el fondo el ancho y el alto y cortaremos la pieza. Los laterales largos mediremos el largo del lateral y para el alto, en mi caso son 10,5 centímetros. Pero a vuestra medida, igual que he hecho yo, le quitaréis medio centímetro. Y para los dos laterales cortos, cortáis primero los largos y los colocáis en su sitio. Y con los laterales largos colocados, entonces medís el ancho. Eso para los dos cortos. Medís de aquí a aquí la medida que os dé y el alto el mismo que los laterales largos. Os voy a dar mis medidas
por si acaso vuestra caja de zapatos fuese del mismo tamaño que la mía, que todo es posible. Para la base 29,5 por 18,5. Para los laterales cortos 17,9 por 10. Y para los laterales largos 29,2 por 10. Y pasamos a forrarlos con la cartulina verde. La pieza de la base forraremos uno de los lados y los sobrantes los doblaremos hacia la parte de atrás, así cubriendo los 4 lados. Cortamos las esquinas en ángulo, dejando un par de milímetros en la cartulina antes de llegar a la esquina del cartón. Estos 2 milímetros que hemos dejado es para cubrir perfectamente la esquina. Eso lo haremos en cada una de las esquinas. Si no tenéis esta pieza, pues con una tijera lo podéis hacer exactamente igual. Y ahora, para forrar los dos lados cortos, con una plegadera o con la uña, vamos por aquí, por el ladito largo y metemos el papel hacia adentro. Esos 2 milímetros los doblamos hacia adentro y así tenemos las esquinas cubiertas. Para los 4 laterales, una vez ya tenemos el cartón pegado a la cartulina, lo que vamos a hacer es cortarle el sobrante de estos 2 lados cortos y uno de los largos. Dejaremos la pestaña en la parte de arriba que doblaremos y pegaremos hacia el interior. Así forraremos los 4 lados. Y ahora pasamos a pegar la base y los 2 laterales largos. Los 2 cortos los dejamos para más adelante. Pasamos a hacerle un par de asas a la cajita. Yo voy a utilizar esta tela, esto es de un individual y el color me encanta, para darle un poquito de vida a nuestra caja, pero sin salirnos de los tonos otoñales. La tela esta que estoy utilizando es bastante gordita, es como si fuese de loneta, pero fijaros que se deshilacha un montón. He cortado 2 tiras de unos 35 centímetros de largo por unos 3 centímetros de ancho. Y lo que voy a hacer va a ser unirlas y coserlas por aquí. Hacerle un pespunte y un zigzag. Hará decorativo y así también evitará que se me deshilache la tela. Si vuestra tela es más delgadita que la que estoy utilizando yo, bueno, pues por dentro le podéis poner un trocito de cartoncillo antes de coserlo y así os hará más rígido. Pues ya está cosida, la he cosido en un tono verde para que contraste y haga conjunto también con la caja, y ahora la vamos a colocar aquí, en los 2 laterales cortos. Recordar que en la parte interior de los laterales cortos aún no la hemos pegado y ahora enseguida veréis por qué. Pues lo primero que voy a hacer va a ser colocar mi asa que tenga la misma distancia en este lado que en este y la voy a pegar con cola blanca, tanto en un lado como en otro, y esperaré a que la cola se seque. Ya está seca la cola y ahora vamos a asegurarla para que no se nos despegue, aunque le pongamos peso a la caja y a la vez decoramos.
Para ello, una aguja lanera que vamos a enhebrar con hilo, el hilo que queramos, de un grosor, más gordito, menos gordito, como cada uno quiera. Y vamos a hacerle estas puntadas. Un punzón, y lo primero que vamos a hacer va a ser marcar por donde después pasaremos la aguja. Y ahora vamos a ir cosiendo. No nos tiene que quedar perfecto, y así quedará más rústico y más hecho a mano. Hacemos un par de nudos por la parte de dentro, el otro lado, y ya tendremos las asas colocadas. Y ahora, una vez ya tenemos las dos partes de la caja, ya podemos pegar estas piezas del interior y así cubrimos la costura. Y ya podríamos dejarla así o decorarla un poquito más, que es lo que yo voy a hacer. Tampoco la voy a decorar mucho más, pero me apetece utilizar estos otros dos papeles con estas etiquetas y estos textos. Voy a recortar algunas de las que me guste y pasamos a decorar la cajita. He recortado estas dos, que las he hecho un pelín más pequeñas, y ahora voy a ponerle un fondo con la cartulina verde para enmarcar la etiqueta. Un trocito de la misma tela, que le he hecho el pespunte por el borde para que no se deshilache, y está cortada con la misma forma que mi etiqueta. Y termino la decoración colocándole un eyelet. Vamos a recortar de otra hoja de papel distintos elementos, hojas, frutos rojos, lo que nos guste, y vamos a darle un puntito de relieve a nuestra decoración. Y para darle volumen a estas piezas, con trocitos chiquititos de cartoncillo que iremos pegándolo todo con cola blanca. Pues ya está, yo no le voy a poner nada más de decoración, simplemente lo he hecho en el frontal, dándole un poquito de relieve por alguna de las zonas. El resto de los laterales los he dejado simplemente con el papel porque no quiero que me moleste la decoración a la hora de utilizar la caja. Al reforzarla por dentro ha quedado una caja muy resistente y muy bonita. Podríamos hacerle también unos divisores o dejarla así. Eso ya depende de lo que queráis guardar en su interior. ¿Y qué os parece? Con una simple caja de zapatos y unos papeles, lo que podemos hacer para organizar y decorar nuestras casas. Espero que os haya gustado y os animéis a hacer la vuestra. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.